La nave flotaba en silencio, apenas perturbada por las vibraciones lejanas de los motores. La cúpula de energía que atrapaba a Ariadna zumbaba con un brillo rojizo, proyectando sombras que danzaban por las paredes metálicas. Cada chispa que surgía de los generadores la hacía estremecerse, no por dolor físico, sino por la frustración de estar atrapada. Sus garras rozaban el aire mientras intentaba encontrar un punto débil en la prisión invisible que la retenía. Desde la sombra, Diego observaba con respiración contenida. Su pierna rota le hacía cada movimiento doloroso, pero no podía quedarse inmóvil. Había algo en la forma en que Ariadna sostenía la mirada, en la fuerza silenciosa de su figura, que lo empujaba a actuar. Avanzó lentamente, apoyándose en la pared, calculando cada paso. El metal crujió bajo su peso y su corazón se aceleró, temiendo que cualquier sonido la alertara. «No te dejaré sola», susurró, con la voz apenas audible, pero suficiente para atravesar la barrera de energía como si fueran palabras de viento cálido. Ariadna lo miró, sus ojos violetas ampliándose. Ningún humano había estado tan cerca sin temerle, y mucho menos uno que cojeaba, que parecía frágil, pero que emanaba una determinación casi sobrenatural. La energía de la cúpula osciló, como si reconociera algo en él, algo que ningún algoritmo ni fuerza alienígena podía predecir. Diego avanzó un poco más, sintiendo como su pierna temblaba, y extendió una mano hacia Ariadna. Ella dudó un instante, evaluando, sintiendo cada latido de su corazón como un tambor de guerra y esperanza a la vez. Por primera vez desde que estaba atrapada, una chispa de confianza surgió en ella, un hilo tenue que podía sostenerse solo si lo aceptaba. Sin decir nada más, Ariadna inclinó ligeramente la cabeza, permitiendo que Diego se acercara. Cada paso era un riesgo, cada respiración un desafío, y aún así, él continuó, impulsado por algo que no podía nombrar pero que sabía que no podía ignorar. Finalmente, su mano tocó la piel luminosa de Ariadna, y una corriente de energía cálida recorrió ambos cuerpos, una vibración que no pertenecía ni a humanos ni a alienígenas, sino a un vínculo recién formado. Las luces de la cúpula parpadearon, respondiendo a esa conexión inesperada. Ariadna sentía una mezcla de sorpresa, temor y algo más profundo que nunca había experimentado, un deseo de confiar, de dejarse proteger. Diego, por su parte, se dio cuenta de que no podía retirarse, que la sola idea de dejarla allí atrapada era insoportable. Mientras la nave continuaba su lenta deriva en el espacio, la cúpula emitió un zumbido más intenso. Ariadna tensó sus músculos, preparada para resistir, pero algo cambió en el aire. La presencia de Diego, su cercanía, parecía debilitar el control de la cúpula sobre ella. Susurró su nombre, y él respondió, acercándose un poco más, su rostro marcado por la determinación y la preocupación. Esa noche, la cúpula y la nave se convirtieron en testigos silenciosos de un pacto que no necesitaba palabras. Ariadna y Diego se comprendían en un nivel que superaba cualquier lenguaje, una promesa de que, aunque atrapados por la tecnología, por la guerra y por el miedo, no estarían solos. Y mientras las estrellas brillaban lejanas a través de los ventanales, ambos supieron que aquel susurro humano había cambiado el destino de la reina alienígena para siempre. La cúpula de energía seguía zumbando con un brillo rojo y pulsante, como un corazón mecánico que no podía ser detenido. Ariadna permanecía atrapada en su interior, sus manos rozando los barrotes invisibles mientras intentaba encontrar un punto débil. Cada chispa que surgía de la energía la hacía retroceder, pero su mirada estaba fija en Diego, que avanzaba lentamente por un conducto lateral, apoyándose en la pared con cada paso doloroso. Su pierna rota le hacía cojear, pero su determinación era más fuerte que cualquier dolor. «No puedo acercarme mucho», susurró Diego mientras se movía, «pero tampoco puedo dejarte aquí». Ariadna lo observó mientras sus ojos se encontraban por un instante que pareció durar minutos. Había algo en él que no encajaba con la imagen que tenía de los humanos. Era frágil, pero no había miedo en su mirada, solo una fuerza que emanaba desde su interior. Era esa fuerza la que la hizo inclinar la cabeza ligeramente, aceptando que su salvación podía estar más cerca de lo que imaginaba. Diego llegó a una pequeña abertura en el conducto, lo suficiente para que su brazo pasara a través de la barrera de energía. Con cuidado, sostuvo la mano de Ariadna. Al contacto, una corriente de calor recorrió ambos cuerpos, como si la cúpula misma reconociera la conexión y vacilara ante ella. Ariadna inhaló profundamente, sintiendo que la esperanza crecía dentro de ella. Nunca había confiado en nadie de esa manera, pero algo en Diego le inspiraba seguridad y valor al mismo tiempo. «Puedes confiar en mí», dijo Diego con voz firme, a pesar del dolor que sentía en la pierna. «No te dejaré sola». La reina alienígena cerró los ojos por un instante,
dejando que esas palabras calaran profundamente. Su energía tembló, pero no como señal de debilidad, sino como respuesta a la cercanía humana. Cada chispa de la cúpula parecía menos intensa, como si su fuerza comenzara a ceder ante la combinación de la fe de Diego y la voluntad de Ariadna. Diego buscó apoyo en un panel de la nave, respirando con dificultad, sintiendo como su cuerpo exigía descanso, pero no podía detenerse. Avanzó un poco más, arrastrándose hasta quedar justo frente a ella. Ariadna, por primera vez, le permitió acercarse, acercando su rostro al de él, evaluando cada emoción que emanaba de sus ojos. Había una mezcla de preocupación, determinación y un brillo de algo que ella nunca había sentido, ternura humana. Juntos podemos, dijo, y aunque su voz era un susurro, cargaba una fuerza inesperada. Ariadna dejó escapar un leve sonido, como un suspiro de aceptación. Sus manos temblorosas se aferraron a la de Diego, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. La cúpula de energía parpadeó y vibró, pero no pudo resistir completamente la unión de sus voluntades. Diego sintió como su corazón latía con fuerza mientras buscaba alguna herramienta o punto débil que pudiera ayudarla a liberarse, pero sobre todo, sintió la certeza de que esa conexión era más poderosa que cualquier máquina, más fuerte que cualquier prisión de energía. Pasaron horas en esa posición, Diego evaluando la estructura de la cúpula, Ariadna concentrando su energía, intentando amplificar la chispa que la unía al humano. La nave crujía a su alrededor, pero ellos no se movían de su vínculo. Era un pacto silencioso, una alianza forjada en la necesidad y en la confianza mutua. Cada palabra, cada suspiro, cada contacto físico reforzaba la sensación de que juntos podrían superar cualquier obstáculo. Cuando finalmente la cúpula comenzó a vibrar con más fuerza y a mostrar pequeñas grietas de luz violeta, Ariadna levantó la mirada hacia Diego, sus ojos brillando con un fuego que no era solo de combate, sino de reconocimiento. Él sonrió débilmente, sabiendo que aún estaba lejos de la libertad, pero seguro de que habían dado el primer paso hacia algo que ninguno de los dos podía ignorar, un vínculo irrompible, nacido en medio del peligro y del dolor, pero cargado de una fuerza que ni la cúpula ni los enemigos podrían detener. En ese momento, mientras la nave flotaba en la quietud del espacio, ambos comprendieron algo sin necesidad de palabras. Si podían confiar el uno en el otro, podrían desafiar cualquier límite, incluso los que la galaxia misma había impuesto. La cúpula no había caído todavía, pero la chispa de esperanza, de amor y de coraje ya ardía en sus corazones. El pasillo que conectaba la cúpula con el resto de la nave estaba sumido en sombras intermitentes. Las luces de emergencia parpadeaban, proyectando líneas rojas que cortaban la oscuridad. Diego avanzaba con dificultad, cada paso medido, cada respiración un esfuerzo, mientras sostenía la mano de Ariadna. Ella caminaba junto a él, aunque su forma de moverse estaba restringida por el zumbido constante de la cúpula que todavía no había sido completamente desactivada. Sus ojos violetas estaban fijos en los recovecos del pasillo, alerta ante cualquier señal de amenaza. No estamos solos, susurró Diego, mientras una sombra se movía al final del corredor. Ariadna tensó los músculos, sintiendo la presencia de soldados alienígenas que patrullaban la nave. No era solo una cuestión de fuerza física, su supervivencia dependía de que Diego mantuviera la calma y que ambos actuaran como uno solo. Ella liberó un pequeño pulso de energía, suficiente para iluminar brevemente el pasillo y revelar la silueta de 5 guardias que avanzaban con armas listas. «Escóndete detrás de mí», dijo Ariadna, mientras su voz resonaba con un tono que mezclaba advertencia y protección. Diego se agazapó junto a ella, apoyándose en su brazo para mantener el equilibrio. Sintió como el calor de su cuerpo emanaba seguridad y valor. Cada chispa que liberaba Ariadna parecía amplificar la presencia de Diego, y juntos parecían un solo ser, un humano y una reina alienígena cuya alianza desafiaba cualquier expectativa. Los soldados avanzaban con precaución, pero uno de ellos disparó sin avisar. Ariadna reaccionó al instante, extendiendo sus brazos en un gesto que liberó una onda de energía que los lanzó hacia atrás. Diego rodó junto a ella, evitando el impacto, y aunque su pierna le dolía como nunca, no se detuvo. Se levantó con dificultad y sostuvo un panel metálico que encontró en el suelo como escudo improvisado. Juntos, murmuró, recordándose a sí mismo y a Ariadna que no podían separarse. La reina alienígena asintió y movió su mano derecha, concentrando energía en una especie de pulso cortante que desarmó a 2 de los soldados. Los demás retrocedieron, sorprendidos por la coordinación entre los dos. Diego avanzó un paso más, consciente de que cualquier error podía costarle la vida. Sin embargo, el temor se transformó en determinación. Nunca había sentido un impulso tan poderoso de proteger a alguien,
ni un vínculo tan intenso que lo impulsara a desafiar lo imposible. Si caemos, caemos luchando juntos, dijo Diego, con la voz cargada de una fuerza que ni él mismo sabía que poseía. Ariadna respondió con un gesto de aprobación, y sus cuerpos se movieron como si fueran una sola unidad. Diego bloqueaba con el panel mientras Ariadna liberaba ráfagas de energía que desarmaban y desorientaban a los soldados. La nave parecía temblar con cada choque, con cada pulsación de la cúpula que todavía no había sido completamente destruida. En un momento, Diego tropezó y cayó, y Ariadna lo atrapó antes de que su cuerpo golpeara el suelo. Lo sostuvo cerca, sintiendo el peso de su fragilidad y la fuerza de su voluntad al mismo tiempo. Él la miró y, a pesar del dolor, sonrió con esa mezcla de cansancio y determinación que la hizo sentir algo que no había experimentado antes, una conexión que trascendía el miedo, el peligro y la lógica. No voy a dejar que te pase nada, dijo Ariadna, su voz ahora cargada de una emoción que apenas podía contener. Diego asintió, respirando con dificultad, y juntos continuaron avanzando, usando cada sombra, cada rincón del pasillo, para evadir y enfrentar a los soldados que seguían persiguiéndolos. Cada movimiento reforzaba la confianza mutua, cada desafío los acercaba más, no solo como aliados en la lucha, sino como seres que se necesitaban de una forma que iba más allá de cualquier expectativa. Cuando finalmente llegaron a una sala más amplia, un espacio con paneles de control y ventanales que mostraban el vacío del espacio exterior, se detuvieron un momento. Ariadna apoyó su frente contra la de Diego, y ambos inhalaron profundamente. Sabían que la batalla no había terminado, pero por primera vez, sentían que juntos podían superar cualquier obstáculo. La alianza que habían formado era más fuerte que cualquier arma, más poderosa que cualquier guardia alienígena, y mientras se miraban a los ojos, entendieron que su vínculo recién comenzaba a forjarse en la lucha, en el miedo y en la esperanza compartida. El pasillo se volvió un campo de sombras y luces intermitentes mientras los soldados alienígenas los rodeaban. Ariadna sentía la vibración de la cúpula aún pulsando en sus venas, pero ahora, con Diego a su lado, su concentración era distinta. Ya no se trataba solo de escapar, se trataba de protegerse mutuamente, de desafiar cada obstáculo con un sincronismo que solo se podía forjar bajo presión. Diego, cojeando pero decidido, levantó el panel metálico como escudo mientras su mirada barría a los enemigos. Cada paso dolía, cada respiración era un recordatorio de su fragilidad, pero no había espacio para el miedo. Su determinación se había convertido en su fuerza, y Ariadna lo notaba. Sus ojos violetas brillaban con un fuego que mezclaba admiración y algo más profundo, un sentimiento que no esperaba encontrar en medio del caos. El primer disparo resonó como un trueno. Diego se lanzó hacia un lado, golpeando el suelo mientras Ariadna extendía sus manos y liberaba una onda de energía que hizo volar a dos soldados contra la pared. La fuerza de su ataque no era solo física, era un grito de advertencia, un recordatorio de que no estaban solos y de que lucharían hasta el final. Diego se incorporó con esfuerzo, su pierna temblando bajo el peso del panel, y bloqueó un segundo ataque. Su respiración era pesada, pero cada golpe que desviaba, cada movimiento que ejecutaba, estaba guiado por una combinación de instinto y pura determinación. Ariadna lo observaba con una mezcla de orgullo y algo que se parecía a la ternura. Por primera vez, alguien humano no le parecía débil o insignificante. Uno de los soldados logró acercarse demasiado. Ariadna giró y lo golpeó con un impulso de energía concentrada, derribándolo al suelo. Diego aprovechó la distracción para avanzar, usando el panel para empujar a otro enemigo lejos. La coordinación entre los dos era sorprendente, como si cada gesto, cada movimiento, se anticipara al siguiente. Era una danza de combate donde la fuerza, la estrategia y la confianza mutua se entrelazaban de manera inseparable. Mientras luchaban, Diego tropezó y cayó de rodillas, su pierna gritándole con dolor. Ariadna lo sostuvo por los hombros, acercándolo a su cuerpo, y por un instante el mundo pareció detenerse. Sus respiraciones se mezclaron, y aunque la guerra seguía rugiendo a su alrededor, hubo un momento de silencio, un instante donde solo existían ellos dos. Diego la miró a los ojos y supo que su vínculo con ella era más fuerte que cualquier enemigo, más fuerte que cualquier barrera de energía. No puedo dejar que te pase nada, dijo Ariadna con voz firme, cargada de emoción y determinación. Diego asintió, jadeando, y juntos se incorporaron. Cada golpe que Ariadna lanzaba parecía dar fuerza a Diego, y cada maniobra que él ejecutaba daba espacio para que ella concentrara su energía. La cúpula todavía no estaba destruida, pero el miedo que antes la dominaba ahora se había transformado en concentración y coordinación. Los soldados comenzaron a retirarse, sorprendidos por la sinergia de los dos. Cada paso de Diego, cada ataque de Ariadna,
creaba un efecto multiplicador que hacía que los enemigos dudaran, que no supieran cómo enfrentar a un humano aparentemente débil y a la reina alienígena más poderosa de la galaxia trabajando como un solo ser. Cuando la última sombra de los soldados desapareció, Diego se apoyó en Ariadna, respirando con dificultad, pero con la satisfacción de haber sobrevivido juntos al primer gran choque. Ariadna lo rodeó con un brazo, y aunque la cúpula seguía pulsando débilmente, ambos sintieron que habían dado un paso decisivo. No solo habían sobrevivido, habían descubierto que podían confiar plenamente el uno en el otro, que juntos podían enfrentar cualquier amenaza. En medio de la nave silenciosa y oscura, con el eco de la batalla todavía resonando, Diego y Ariadna comprendieron algo esencial: la fuerza de su alianza no se medía solo en golpes o energía, sino en la confianza, la intimidad y la conexión que se estaba formando entre ellos. Por primera vez, Ariadna sonrió con verdadera seguridad, y Diego supo que, aunque la lucha apenas comenzaba, no estaba solo. La nave temblaba con cada sacudida de los motores y cada explosión lejana. Diego y Ariadna avanzaban con cautela, sus pasos resonando sobre el metal de los pasillos mientras las alarmas rojas parpadeaban a intervalos irregulares. Cada sombra parecía moverse con intención propia, como si los pasillos mismos estuvieran observando y esperando el momento de atraparlos. En un instante, se encontraron rodeados. 5 soldados alienígenas aparecieron desde las esquinas, armas elevadas y miradas decididas. Diego sintió un golpe de adrenalina recorrer su cuerpo, y aunque su pierna le dolía como nunca, se puso frente a Ariadna. La miró a los ojos, buscando en ella la fuerza que ya había aprendido a reconocer, y vio en su expresión la misma determinación que él sentía. Si caemos, caemos juntos, susurró Diego, y Ariadna asintió con un movimiento sutil de cabeza. No hubo tiempo para más palabras. Ariadna extendió sus manos y liberó un pulso de energía que hizo retroceder a los soldados, lanzando chispas que iluminaron la sala como una explosión de luz violeta y roja. Diego se lanzó hacia un costado, esquivando los disparos mientras encontraba un soporte metálico para impulsarse. Su pierna temblaba, pero la urgencia de proteger a Ariadna lo mantenía en pie. Uno de los soldados logró acercarse demasiado. Ariadna giró con rapidez y lo golpeó con una onda de energía concentrada que lo derribó contra la pared. Diego aprovechó la distracción para empujar a otro enemigo, usando la fuerza que su cuerpo le permitía. Cada movimiento era coordinado, casi instintivo. La lucha no era solo física, era una coreografía silenciosa entre dos seres que empezaban a comprender que dependían el uno del otro para sobrevivir. En medio del caos, Diego tropezó con un escombro y cayó. Ariadna lo atrapó antes de que su cuerpo golpeara el suelo, abrazándolo con fuerza contra su pecho. Su respiración se mezcló con la suya, y por un instante, el mundo se redujo a ese contacto. El dolor de la pierna de Diego y el cansancio de Ariadna desaparecieron frente a la intensidad del momento. Ambos supieron, sin necesidad de palabras, que no podían separarse. No te dejaré, dijo Ariadna, su voz cargada de determinación y afecto. Pase lo que pase, no te dejaré. Diego la miró, jadeando, con el corazón latiendo con fuerza. Su mano se aferró a la de ella, buscando equilibrio y transmitiendo confianza. La batalla continuaba a su alrededor, pero en ese instante había un espacio de calma, un hilo de intimidad que fortalecía su alianza. Los soldados se reagruparon y atacaron de nuevo, pero Diego y Ariadna se movieron como uno solo. Él bloqueaba con el panel improvisado mientras ella liberaba ráfagas de energía que desarmaban y confundían a los enemigos. Cada paso, cada giro, cada ataque estaba sincronizado, como si sus cuerpos y mentes compartieran un mismo flujo. La cúpula todavía pulsaba débilmente, pero su poder se veía disminuido ante la unidad que Diego y Ariadna habían forjado. Cuando finalmente los soldados fueron repelidos temporalmente, Diego se apoyó contra una pared, respirando con dificultad, mientras Ariadna lo rodeaba con un brazo, protegiéndolo incluso después de la pelea. Su cercanía se sentía más intensa que nunca. No era solo protección, había algo más, algo que nacía entre ellos en medio del peligro y la incertidumbre. La confianza se había transformado en algo más profundo, en un vínculo que ni la cúpula ni los enemigos podían romper. Mientras la nave seguía vibrando y las alarmas retumbaban, ambos comprendieron que esa lucha era solo el principio. Sin embargo, en ese momento, supieron que juntos podían enfrentarlo todo. La fuerza de su alianza no era solo táctica ni física, era un lazo de confianza, de protección mutua y de un afecto que empezaba a crecer con cada desafío compartido. Y mientras las luces rojas parpadeaban, Ariadna y Diego se quedaron en silencio por un instante, respirando el uno del otro, sabiendo que, aunque la batalla continuara, su conexión los haría invencible.
El aire dentro de la nave estaba cargado de tensión. La cúpula de energía aún pulsaba débilmente, recordando que su libertad no estaba garantizada. Cada paso que daban Diego y Ariadna los acercaba a la siguiente amenaza, pero también los acercaba entre sí. Habían aprendido a anticipar los movimientos del otro, a sincronizar sus respiraciones y sus gestos. Cada instante juntos les daba fuerza, y cada golpe compartido fortalecía el vínculo que estaba creciendo más rápido de lo que cualquiera podría imaginar. Un grupo de soldados alienígenas apareció en el corredor frente a ellos. Diego, cojeando pero firme, bloqueó el primer disparo con un panel metálico improvisado. Ariadna liberó una ráfaga de energía que los lanzó hacia atrás, y Diego aprovechó la confusión para empujar a otro enemigo contra la pared. Cada acción era peligrosa, pero cada uno confiaba plenamente en la reacción del otro. En medio del combate, Diego tropezó y cayó, su pierna herida cediendo ante el esfuerzo. Ariadna se lanzó hacia él sin dudar, cubriéndolo con su cuerpo y liberando un pulso de energía que hizo retroceder a los soldados. Lo sostuvo contra ella, sintiendo como su respiración se entrelazaba con la de él. El calor de su piel, la fuerza que emanaba de su cuerpo, lo envolvía de una manera que iba más allá de la protección. Había intimidad en cada contacto, y Diego lo percibió con claridad. No puedo permitir que te lastimen, susurró Ariadna, su voz firme pero cargada de emoción. Estás conmigo, y nadie podrá tocarte. Diego, jadeando, la miró y sintió algo nuevo recorrer su pecho. No era solo miedo o alivio, era algo más profundo, un reconocimiento silencioso de que dependía de ella y que, de algún modo, ella también dependía de él. Sus manos se entrelazaron, buscando equilibrio y transmitiendo confianza mutua en medio del caos. La lucha continuó, cada golpe y cada defensa sincronizados como una danza de supervivencia. Diego esquivaba y bloqueaba mientras Ariadna liberaba ráfagas que desarmaban a sus enemigos. La cúpula de energía temblaba, y con cada vibración se hacía evidente que su unión debilitaba la prisión más que cualquier fuerza externa. En un momento, mientras esquivaban un ataque combinado, sus cuerpos chocaron accidentalmente. Sus respiraciones se entrelazaron, y sus miradas se encontraron de manera intensa. La adrenalina y la cercanía crearon un instante de electricidad que ninguno de los dos podía ignorar. Sin romper el contacto, Ariadna lo sostuvo más cerca, y Diego, con la pierna temblando, la abrazó como si fuese la única ancla en ese mar de peligro. Estamos juntos en esto, dijo Diego, su voz firme pero con un hilo de vulnerabilidad. Pase lo que pase, no nos separaremos. Ariadna asintió, dejando escapar un suspiro que era mezcla de alivio, fuerza y algo que ni ella misma había entendido completamente hasta ese momento. La batalla no había terminado, pero sabían que juntos eran más fuertes que cualquier enemigo, que cualquier cúpula de energía, que cualquier obstáculo que la galaxia pudiera ponerles delante. Con un movimiento rápido, Ariadna liberó un pulso concentrado que hizo retroceder a los últimos soldados. Diego se apoyó en ella mientras recuperaba la respiración, y ambos sintieron que, más allá de la victoria temporal, algo más había cambiado en su relación. No era solo compañerismo, era un vínculo profundo, forjado en la lucha, en el peligro y en la confianza absoluta. Mientras la nave vibraba y la luz roja parpadeaba, Diego y Ariadna se miraron, respirando el uno del otro. Por primera vez en medio de la batalla, hubo un momento en el que no importaban los enemigos ni la cúpula ni el peligro, solo existían ellos dos, y la certeza de que, juntos, podían enfrentar cualquier cosa. En ese instante, la batalla interior de Ariadna, entre la prudencia y la necesidad de proteger a alguien que empezaba a significar más que su propia seguridad, encontró su respuesta. Y Diego comprendió que su propio miedo y dolor podían transformarse en fuerza si estaba al lado de ella. La guerra continuaría, pero la conexión que habían forjado era invencible. El zumbido de la cúpula de energía se hacía más insistente, más amenazante. La nave parecía respirar con ellos, amplificando cada movimiento y cada golpe. Diego y Ariadna avanzaban juntos por un corredor abierto, rodeados por los fragmentos de escombros y luces intermitentes. Los soldados alienígenas, más numerosos que antes, los acechaban desde cada esquina, moviéndose con precisión letal. De repente, un disparo directo alcanzó a Diego en el hombro. Cayó al suelo, jadeando de dolor, y la pierna rota apenas le permitió mantenerse estable. Ariadna reaccionó instantáneamente. Con un rugido que parecía venir de otra dimensión, liberó un pulso de energía que lanzó a los soldados varios metros hacia atrás. Su fuerza no solo los derribaba, también los desorientaba, y el miedo brillaba en sus ojos ante la intensidad de la reina alienígena. «Diego», gritó, acercándose a él mientras lo sostenía con cuidado.
No puedes caer ahora. No sin mí. Diego, con el rostro pálido por el dolor, intentó incorporarse, pero su pierna y su hombro lo traicionaban. Aún así, sonrió con dificultad. Nunca, te dejaré sola, dijo, su voz cargada de determinación, incluso mientras la sangre manchaba su camisa. Pase lo que pase, estamos juntos. Ariadna lo abrazó con fuerza, protegiéndolo mientras liberaba ráfagas de energía que mantenían a los soldados a distancia. Su respiración se mezcló con la de él, y por un instante, el caos a su alrededor desapareció. La cercanía física, el calor de sus cuerpos y la certeza de que dependían uno del otro crearon un vínculo que iba más allá de cualquier palabra. Con esfuerzo, Diego apoyó la mano en el pecho de Ariadna y respiró hondo. Ella lo sostuvo con delicadeza, con un cuidado que contrastaba con la furia con la que atacaba a los soldados. Cada golpe que Ariadna lanzaba parecía liberar no solo energía, sino también emociones reprimidas, miedo, ira y un amor que comenzaba a florecer entre ellos. Los soldados regresaron con renovada ferocidad, y Diego, a pesar del dolor, encontró fuerzas para levantarse apoyándose en Ariadna. Cada paso era un desafío, cada movimiento un acto de confianza absoluta. No podían separarse, uno sin el otro no tenía posibilidad. Cada contacto físico, cada mirada, cada gesto se volvía vital. Tienes que concentrarte, susurró Ariadna mientras liberaba un pulso final que derribaba a los últimos enemigos cercanos. Yo te sostengo, siempre. Diego asintió débilmente y sintió que, por primera vez, su miedo y su dolor se mezclaban con algo más profundo, un sentimiento de seguridad y pertenencia que nunca había conocido. Ariadna lo sostuvo cerca, sus cuerpos juntos en medio del desastre, y él comprendió que no importaba cuán peligrosa fuera la situación, mientras estuviera con ella, podía enfrentar cualquier cosa. Por un momento, el mundo se detuvo. Sus respiraciones se sincronizaron, sus miradas se encontraron y la intensidad del momento fue tan abrumadora que el tiempo parecía dilatarse. Ariadna sintió como su corazón palpitaba con fuerza, no solo por la adrenalina de la lucha, sino por la certeza de que Diego era más que un aliado. Él era su ancla, su vínculo humano en medio del caos alienígena. Nunca más estará solo, dijo Ariadna, con voz firme y suave a la vez. Si caemos, caemos juntos, pero nunca separados. Diego le devolvió la mirada, con un hilo de sonrisa entre el dolor y la determinación. Su mano se aferró a la de ella con fuerza. La cúpula todavía pulsaba, pero el miedo que había dominado antes se había transformado en confianza absoluta. Ellos eran ahora una unidad imparable, una combinación de fuerza, estrategia y afecto que ningún enemigo podía romper. Mientras las luces rojas parpadeaban y la nave temblaba a su alrededor, Diego y Ariadna permanecieron abrazados, recuperando el aliento, sintiendo el calor del otro y la certeza de que, pase lo que pase, juntos podían desafiar cualquier límite. La batalla había llevado su conexión al extremo, revelando emociones y sentimientos que ya no podían ignorar. La guerra continuaría, pero el vínculo entre ellos era ahora invencible. El corazón de la nave latía con un zumbido creciente, la cúpula de energía vibraba como si percibiera que su poder estaba a punto de ser destruido. Diego y Ariadna avanzaban por el corredor principal, agotados pero decididos. Cada paso estaba lleno de dolor y esfuerzo, pero también de una fuerza compartida que los mantenía firmes. La nave estaba en ruinas, fragmentos de metal y chispas de energía llenaban el aire, y la presencia de los soldados alienígenas se sentía en cada sombra. Ariadna liberó un pulso de energía que atravesó el pasillo, derribando a varios enemigos que intentaban interceptarlos. Diego se apoyó en ella mientras sostenía un panel metálico que ya no era un simple escudo, sino un símbolo de su resistencia conjunta. Su pierna dolía con cada movimiento, pero el dolor era apenas un recordatorio de que estaban vivos, juntos y decididos a sobrevivir. Estamos cerca, dijo Diego, con respiración entrecortada pero firme. Solo un poco más. Ariadna asintió, y ambos se movieron como una sola unidad, anticipando los ataques y cubriéndose mutuamente. Cada mirada que compartían transmitía confianza y afecto, y en medio del peligro, había un momento de intimidad silenciosa que ninguno de los soldados podía romper. Finalmente llegaron a la sala central, donde la cúpula pulsaba con intensidad máxima, como un corazón furioso que no podía aceptar su derrota. Ariadna respiró hondo y concentró toda su energía en un solo punto, mientras Diego se colocaba frente a ella, protegiéndola y apoyándola con su fuerza. Sus manos se entrelazaron, y juntos liberaron un pulso combinado que resonó en toda la nave, iluminando cada rincón con una luz violeta y roja. El zumbido de la cúpula se hizo más intenso, como si resistiera,
pero poco a poco comenzaron a formarse grietas de energía que se expandían rápidamente. Los soldados, incapaces de soportar la intensidad del ataque, comenzaron a retirarse, derrotados y atónitos ante la fuerza que emanaba de la pareja. Cuando la cúpula finalmente explotó en un estallido de luz y energía controlada, un silencio absoluto llenó la nave. El temblor se desvaneció, las luces volvieron a la normalidad, y la sensación de libertad fue inmediata. Ariadna y Diego se miraron, respirando pesadamente, sus cuerpos marcados por la batalla, pero sus corazones latiendo al unísono. Diego bajó lentamente el panel metálico y lo dejó a un lado. Ariadna lo sostuvo con delicadeza, acariciando su mejilla mientras él apoyaba su frente contra la de ella. No necesitaban palabras. Todo lo que habían compartido, todo lo que habían enfrentado juntos, había llevado a este momento de calma absoluta y felicidad compartida. Lo logramos, dijo Diego, con voz suave pero firme. Estamos libres. Ariadna sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, una risa suave escapó de sus labios. Sus ojos brillaban con emoción, alivio y algo más profundo que ella misma apenas comenzaba a comprender. Se acercó a él y lo abrazó completamente, sintiendo que cada golpe, cada caída y cada desafío había valido la pena. La nave estaba silenciosa, los soldados habían huido y la cúpula había desaparecido. Afuera, las estrellas brillaban como testigos silenciosos de su victoria. Diego se apoyó en Ariadna, y ella lo rodeó con ambos brazos, sosteniéndolo con ternura. Por primera vez, en medio de la soledad del espacio, sintieron que estaban en casa, no en un lugar físico, sino en la compañía del otro. Con el tiempo, su vínculo se volvió más fuerte. Cada noche compartida, cada risa, cada gesto de cuidado consolidaba el amor que había nacido en la oscuridad y el peligro. No importaban los enemigos que quedaran en la galaxia, porque juntos habían descubierto algo que ningún poder podía destruir, la certeza de que siempre se tendrían el uno al otro. Y así, entre risas, abrazos y la calma después de la tormenta, Diego y Ariadna comenzaron su vida juntos. La reina alienígena, una vez atrapada y aislada, ahora estaba libre no solo de la cúpula, sino del miedo y la soledad. Diego, el humano que muchos habrían considerado frágil, se convirtió en su compañero, su fuerza y su refugio. Por primera vez, en medio del vacío del espacio, hubo paz, hubo amor y hubo libertad. Juntos habían conquistado la batalla y habían descubierto que el verdadero poder no residía en la fuerza ni en la tecnología, sino en el vínculo indestructible entre dos almas que se eligieron incluso en las circunstancias más imposibles. El futuro estaba abierto, brillante y lleno de promesas, y mientras la nave flotaba silenciosa entre las estrellas, Diego y Ariadna supieron que, pase lo que pase, siempre estarían juntos. La libertad, la victoria y el amor finalmente eran suyos.